No, no, mira, aquí acaba de... Está Liu, ha aparecido el Liu. Sí. Ya aparece. Ana, ¿no te oyes? Ahora, Ahora sí, ya ahora estás. sí, voy a quitarme el vídeo, ¿vale? Por si acaso. Vale. Vale, perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, sí, Vale. sí. Pues venga, por ejemplo, vamos a empezar por Raquel, ¿vale? Venga, Vale. Raquel, estamos hablando que hemos detectado en un paciente una insuficiencia de chi o de yang de bazo, ¿vale? Y Sí. alguien te dice que estarían indicados los alimentos dulces, neutros y tibios y que deberíamos evitar los de naturaleza fría. ¿Tú cómo lo explicarías, el porqué de esto? Pues porque los alimentos dulces tonifican la energía de bazo y de estómago y ascienden su energía, o sea, para que hagan mejor la digestión. Tienen esa capacidad los dulces. Los neutros y tibios para mantener esa temperatura del sistema digestivo, que no sea ni muy fría ni muy caliente. Esta energía. Y evitar el frío por eso, porque baja la temperatura del sistema digestivo y si ya tiene insuficiencia de chi y yang, pues tienen que ser tibios o neutros. Perfecto, perfecto. A ver, independientemente de esto, pensad que cuando necesitéis siempre tonificar el chi, necesitéis aportar vitalidad en personas, por ejemplo, en convalecientes, en personas ancianas o lo que sea, no os olvidéis nunca de los alimentos dulces, ¿de acuerdo? Sí. Los dulces es como decir, le metes un chute de energía a alguien. Ok. Vale. Yo, por ejemplo, como de costumbre me pongo yo como referencia, pasé una mononucleosis y sabéis que uno de los síntomas más frecuentes, por no ser el más, quizá el más llamativo, es una astenia que no puedes con tu vida. O sea, yo de hecho intentaba trabajar y es que no podía, que es que me arrastraba. O sea, me citaba a los pacientes cada 2 horas y Cristina me decía, es que arrastras los pies. O sea, no podía. Y yo introduje, aparte de tomar magnesio, introduje muchísimos alimentos dulces también. Simplemente porque digo, necesito meterme energía porque es que no podía. O sea, eso que decís, no podía con mi vida. Ricardo, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Pues vamos a ver, tenemos un paciente que tiene hundimiento de chi de bazo, o sea, ya lo máximo. Entonces, alguien te dice que estarían indicados los alimentos dulces, neutros y tibios. Y que deberíamos evitar los alimentos de naturaleza fría. A ver, cuéntame, ¿por qué piensas que es esto? Bueno, más o menos, bueno, de hecho coincide con el caso Con el anterior, que sería anterior. como un paso previo, y más o menos como lo ha explicado Raquel, el dulce por tropismo hacia tierra, bazo y estómago, y neutros y tibios un poco por eso, por no descender la temperatura del sistema digestivo y que todavía ralentice más las digestiones. Y por lo mismo, pues evitar los alimentos de naturaleza fría para no hacer trabajar además al bazo y al estómago para digerir los alimentos. Vale, aquí, por ejemplo, ¿estarían recomendados los alimentos de naturaleza caliente? En principio no, por lo que comentamos de evitar un poco los extremos. Muy Sería bien. mejor ir
los tibios. Muy bien, Ricardo, muy bien, muy bien. Y yo creo que entendemos también la necesidad de, claro, es que tenemos el chi hundido, pues podríamos incorporar algún alimento picante, ¿vale? Pero no picante caliente, ¿de acuerdo? Ujú. Picante tibio. Vale, sería un poco por tonificar el pulmón a lo mejor y ayudar a mover la... No, es por favorecer el ascenso del chi, porque es que lo Ajá. tienes hundido. Vale. O sea, es como si dijéramos que el siguiente, es como decir, primero tienes una insuficiencia y luego ya lo tienes hundido. Sí. O sea, es como si dijéramos un paso más allá. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué os recuerda a todos. José Luis, Sí. tenemos humedad y frío en bazo. ¿Por qué están indicados estos alimentos, que por qué lo he repetido 2 veces? Alimentos picantes y tibios, alimentos picantes y tibios. Solamente una vez. Eso. Debe ser que es importante, picantes y tibios. Picantes y tibios, picantes y tibios. Bueno, pues eso. Y además sería interesante los amargos y tibios y deberíamos evitar los crudos. Hombre, alimentos picantes para movilizar el ki, ¿no? Ascenso del ki. Tibios, pues para combatir el frío, sin utilizar los extremos de que sean calientes. Y amargos, bueno, el amargo no sé si es para limpiar un poco, no sé qué hace el amargo. Bueno, el amargo es para el corazón. ¿Limpia un poco, moviliza el amargo o qué? El amargo no Mira, sabría. recordad, es algo que es aparte de todo lo que hace, recordad en la cabeza, amargo, calor, humedad. Cuando haya calor o cuando haya humedad, amargo. Ujú. Elimina calor, purga calor y humedad. Sí, el amargo enfría, sí. Ah, vale. O sea que es para eliminar, es decir, ¿cómo se llama? Sí. Eliminar, quiero decir. Claro, sí. Como Sí. diurético un poco, ¿no? Como decir, sí. Claro, si tenemos... Purifica, eso no me salía palabra. El amargo purifica. O sea, a ver, purifica más el ácido, pero conceptualmente cuando haya humedad, que aquí haya humedad, Sí. es amargo. Cuando hay flema, también deberíamos amargo, más que cuando... Sí. Yo para mí purificaría más el ácido, ¿no? Ajá. Y luego lo El evitar los concepto que hablo yo de purificar, que Sí, desintoxican, ¿sabes? Un poco más. Sí, la idea era desintoxicar. Yo pensé que el amargo sí. Como que el amargo cataliza, elimina, es catalítico. Bueno, catalítico es que acelera los procesos de descomposición, ¿no? Ahora voy a traer un diccionario de sinónimos. Porque Catabólico, no catalítico, sino catabólico. Tenía la idea de que el amargo es catabólico y elimina, digamos, hace procesos de destrucción, ¿no? Más de construcción. Y luego evitar crudos porque te crea flema, humedad, ¿no? Claro, no, bueno, fundamentalmente es por el frío. Aparte también. Sí. Pero ¿y el crudo no te genera también más flema, más humedad? Sí, no, podría también, pero una de las cosas que está plenamente, o sea, es más preponderante Sí, ya te entiendo. el frío que la humedad en el caso del crudo. Sí, hombre, claro, por el tema de lo que hablabas antes de la lechuga, que es más difícil de digerir, ¿no? Claro. Y genera más gases y más, bueno, vale. Claro, y además es más fría también, claro. Y retenían, y bueno, tenía la idea de que la lechuga y las ensaladas retenían humedad o no. ¿Retenían líquidos o no? De hecho son diuréticas, por ejemplo, las espinacas son diuréticas. ¿Y la lechuga? Es que yo tenía la idea o tengo la idea de que la lechuga y las ensaladas en general, no todas, pero en general las ensaladas, como que acumulan líquidos, es decir, que todo lo contrario que dietético, vamos. Sí, creo que generan humedad, pero por el frío, porque ralentiza mucho el metabolismo. Entonces,
dificulta al bazo su funcionamiento y genera más humedad, creo, ¿no? Podría Eso ser había eso. oído yo, No sí. tiene, Podría ser. yo lo hablaba por aspecto astringente. Bueno, no, bueno, como que Uy. se caracterizaba como astringente, pero bueno, es igual. O sea, realmente tendríamos que ir un poco, entre comillas, que lo iremos viendo, que era un poco lo que os comentaba del anexo, que hablamos de generalidades, entonces la idea sería ir viendo uno por uno. Por ejemplo, las espinacas son diuréticas, Sí, por ya, ponerte pero un concretamente ejemplo. las espinacas concretamente, ¿no? No Claro, extendido claro. a todas las ensaladas, quiero decir, a las Claro, carolas, las endivas, tendríamos que ir mirando, los diferentes tipos de claro, lechuga. verdura por verdura. Vale, vale. Claro. Ok. ¿Mm? Y una pregunta, porfa. Los crudos también los podríamos evitar en la insuficiencia de Jan de bazo también, entonces, ¿no? También, por supuesto. Ujú. Lo que pasa que aquí quizá lo he puesto así porque es más evidente por el tema del frío como tal, ¿no? Sí. Vale, vale. Pero totalmente de acuerdo. También el evitar los crudos sería una buena opción para añadir también. Es un poco como, a ver, pensad que lo que yo he puesto aquí es lo que es prioritario, por donde tenemos que empezar. Y luego a partir de aquí, pues tal y como dices tú, Sandra, pues también el evitar los crudos pues sería muy buena idea cuando tienes una insuficiencia de Jan de bazo. Bien, pues mira, ahora que has comentado tú, Sandra, Sí. cuando hay calor y humedad en bazo, ¿por qué están indicados los amargos y frescos y tenemos que evitar los especiados y grasos? Pues los especiados y grasos es que pues aumentan más el calor, entonces van a dañar ahí más en ese momento el bazo, el metabolismo. Y los Perfecto. amargos un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que ayudan a mover y a eliminar ese exceso de humedad y de calor y por eso frescos, por el calor, ¿no? Perfectamente, justo. Fijaos que en este caso es como si dijéramos, a ver, no es que se junta el hambre con las ganas de comer, simplemente por el hecho de ser amargo, elimina calor y humedad. Si quieres potenciar la capacidad refrescante del sabor amargo, lo pones con naturaleza fresca. Dentro de la tabla que tenemos de todos los alimentos amargos. Y yo es que de síndromes también estoy un poco más floja. Entonces, en calor húmeda de bazo, ¿qué hablaríamos? ¿De ardores y cosas de ese estilo? Hablaríamos de eso, hablaríamos de malas, habitualmente malas digestiones. Por ejemplo, si tú miraras, le preguntarías al paciente también y podría tener en las heces también parte de alimentos que no están bien digeridos, suele tener ardor de estómago, distensión abdominal también. Habitualmente o sea, ¿sabéis esas personas? No sé si conocéis, que da igual que coman lo que coman, que en el momento que comen es como dice, me hincho. Sí. Sí. Pues es algo así, aunque dices, aunque coma ligero, lo que sea, es como introducir cualquier tipo de alimento y enseguida me hincho. ¿Eso es un síntoma de calor, humedad? Sí. ¿No? Vale, vale. Me cuesta verlo con el frío. Con el frío, habitualmente en este caso suelen ser personas que no suelen tener menos apetito. Son personas que tienen menos apetito. Luego, aparte de esto, suelen ser personas que son muy frioleras, que, por ejemplo, en el aspecto, a ver, no es que son más débiles, pero como
hablan más bajito, algo así. Ujú. Y cuando hay calor ya son personas, también lo que hablamos de la morfología, ¿no? Ya más activas, que no les importa comer, que comen bien, ¿sabes? Sí. De todas maneras, yo creo que José Luis, tú sí estuviste en el seminario que di yo de patologías digestivas, ¿verdad? Sí, sí, en el seminario digestivo sí. Claro, es que ahí todo esto se veía. Yo ese le tengo pendiente. Ese sí, y entonces pues lo que estuvimos viendo era, pues por ejemplo, estreñimiento, pues lo veíamos desde el punto de vista de la medicina occidental y luego pasábamos a ver los síndromes más frecuentes, por ejemplo, que aparecieran en el estreñimiento. Pues imaginaos, pues por ejemplo, personas que dicen, bueno, pues el estreñimiento no es solamente una disminución en la frecuencia, sino que también puede ser que tengan que hacer un esfuerzo excesivo a la hora de defecar. Entonces, pues, por ejemplo, los que hacen un esfuerzo excesivo, pues el síndrome sería más una insuficiencia de yin. Si, por ejemplo, las heces, lo que hablan las heces caprinas, ¿no? que son muy secas, muy duras o lo que sea, pues habitualmente lo que hablamos es calor o fuego en bazo y estómago, que suele ir también habitualmente, acompañado de un estancamiento de chi de hígado, es decir, que existen varios tipos de estreñimiento y entonces en función del tipo de estreñimiento te dice cuál es su síndrome y cuáles serían los puntos específicos, aunque en el caso del estreñimiento, pues por ejemplo, había unos puntos básicos, que esos eran comunes a todos, y luego en función del síndrome, pues añadías uno o añadías otro distinto. Y entonces, claro, ahí sí que entrábamos más en profundidad. Vale, gracias. De todas maneras, si no me equivoco, en la parte que va a dar Beatriz, evidentemente para poder entender lo que os va a explicar Beatriz tenéis que saber esto primero. Sí que va a haber cierta revisión de patologías ya más concretas con síndromes y con alimentación. Es decir, va a ser como si dijéramos ya la aplicación práctica de toda esta introducción que os estoy dando yo ahora. Vale. Entonces no os agobiéis porque, claro, también para entender lo de Beatriz teníamos que ver esto primero. Muy bien. Bueno, pues continuamos. A ver, que no me deja pasar. Ahora. Pulmón. A ver, ¿quién quiere hacer pulmón? Jackie. No, eso es. Tenemos una insuficiencia de chi de pulmón. Y decimos que están indicados los alimentos dulces, neutros y templados, picantes, neutros y templados, y que debemos evitar los alimentos fríos y frescos. A ver, los dulces, porque hemos visto que los dulces se utilizan siempre para revitalizar el chi. Con lo cual, si hay una insuficiencia de chi, es lo más adecuado son los dulces. Bien, bien, Jackie, muy bien en ese sentido, tenerlo presente siempre. Cuando necesitéis revitalizar, cuando hay una insuficiencia de chi, no olvidéis, siempre que no esté contraindicado, que normalmente no va a estarlo, el añadir en algún momento alimentos dulces, ¿vale? Neutros y templados fundamentalmente. Claro. Y luego neutros, que sean neutros es porque finalmente son equilibrantes. Aquí no hay ni calor ni frío en exceso, con lo cual neutro templado sería lo adecuado. Efectivamente, muy bien. El tema del picante, bueno, el picante tiene afinidad con el pulmón y ayuda a ascender la energía. Muy bien. Igual tiene naturaleza yang, con lo cual pues yo creo que ayudaría también. Muy bien. Y los fríos y frescos, yo creo que lo frío lo que hace es contraer, que es lo contrario a lo que necesitamos ahora, ¿no? Justo, justo.
Justo, perfecto. ¿Veis cómo es muy fácil? Es que no tenéis que memorizar, no hay que memorizar nada. Simplemente el ir razonando esto y a ver, hay que revisar un poco los apuntes así por encima para decir, oye, ¿por qué eran amargos o por qué mejor ácido? Pero ya lo veréis que cuando terminemos esto no vais a tener que estudiar nada, o sea, simplemente leerlo y refrescarlo. A ver, ¿quién me faltaba? Sandra, una obstrucción de pulmón por humedad-calor. Vale, yo repito. Pues ahí cuando tenemos humedad, calor, pues volvemos a los amargos porque mueven y ayudan a eliminar ese exceso de humedad y a disipar el calor. Muy bien. Y frescos para contrarrestar también ese exceso de calor que hay en pulmón. Pero no nos vamos al extremo de la naturaleza fría porque al final eso también nos debilita chi también. Genial. Genial, Sandra. Estupendo. Marta. Sí. Hola. Venga, cuéntanos. Obstrucción del pulmón por humedad fría. ¿A qué están indicados los alimentos picantes, amargos, neutros y tibios? ¿Por qué crees? Vale, pues lo que decíamos de los alimentos picantes, que como tiene tropismo por pulmón, tonificará esa energía de pulmón. El tema de los alimentos amargos, como hemos dicho, por esa capacidad secante y que se utiliza para cuando tenemos casos de humedad. Genial. Pero en este caso no vamos a hacer amargo fresco porque tenemos una humedad frío, sino hacemos amargo neutro o tibio para equilibrarlo, ¿no? Estupendo. Estupendo. Y evitar los alimentos de naturaleza caliente, pues imagino que como siempre no nos vamos a ir a extremos y aunque tengamos frío no vamos a meter algo caliente, extremo caliente, sino mejor eso, tibio, neutro. Claro. Claro. Perfecto. Vamos a ver, yo creo que no ¿habéis pasado todos ya? Empezamos con Raquel otra vez. Raquel, tenemos un ataque de viento frío y alguien nos dice que tenemos que tomar picantes neutros y tibios y que tenemos que evitar los de naturaleza fría. Vale, pues yo creo que el picante, bueno, seguimos en pulmón, pero viento frío pues nos ha atacado la capa externa, ¿no? La de la piel, que está muy relacionada con el pulmón, entonces el picante dispersa, es el que abre también los orificios para expulsar ese viento frío. Y como es frío, pues los alimentos de temperatura neutros y tibios. Y se evitan los alimentos de naturaleza fría, pues igual evitamos ese extremo. Aunque tengamos frío, evitamos el extremo también el extremo de frío. Vale. Perfecto. Continuamos. Venga, ahora vamos con el riñón. José Luis, tenemos una insuficiencia de yin de riñón. Sí. O sea, tienes ahí a Ana. Sí. Vale. Me tienes a mí ahí. Y entonces vas a ver, hombre, aquí, lo mal que lo hago. Semillas, algas y cereales en grano. Esto se supone que son, digamos, son todo, bueno, estos son alimentos dulces y energéticos, ¿no? Quiero decir, sí. Claro. Bueno, el yin de riñón, digamos, se supone que se retroalimenta o se... Es que ahí está el tema, se supone que el yin de riñón no se repone, ¿no? En cualquiera de los casos hay una parte, ¿no? Que a partir del ki es todo aquello que genere ki, ¿no? Ki de riñón. Entonces, digamos que son las semillas, las algas y cereales, son elementos fundamentalmente generadores de ki, son dulces, entiendo yo, y superenergéticos. ¿Y las algas? Las algas porque son, digamos, porque vienen del mar por el tema salado, ¿no? Que tiene por el tema de riñón.
Claro, ¿no? las algas tienen, es de sabor, habitualmente es de sabor salado, efectivamente, y tienen afinidad por por el riñón. riñón. Ujú. Y luego, claro, evitar alimentos de naturaleza fría y congelados. Mira, pues fíjate, peor todavía. Todo lo que sea frío y que te consuma energía, pues es contraproducente. Claro, por eso me viene a mí también ese zumo de limón por la mañana nada más levantarme. Pero ¿y por qué lo tomas? Como solamente por curiosidad. ¿Tiene algún otro efecto? Porque Es que yo he me oído gusta, que... Ah, es que es me que me parece... encanta y me he Ah, aficionado y es como el café. es que, bueno, había un remedio naturopático, bueno, naturopático que recomendaba un poquito un vaso de agua tibia, un poquito de sal, un poquito no vinagre, sino limón y ajo. O sea, que era, digamos, un poco depurativo, ¿no? Sí, a ver, desde luego depurativo es, pero yo no lo tomo eh, por ningún tipo de motivo nutricional. Ah, vale, que sí. O sea, es como el que dice, me gustan los cereales Kellogg's y me los tomo. Es que me encanta el limón, Ujú, me gusta el sabor. Le echo limón absolutamente a todo. ujú. Ah, vale, vale. Entonces, evidentemente lo tomo con una paja, porque si no, no tendría esmalte ya. Ujú. Pero sí, y lo que comentaba Jackie, creo, sería mejor que me lo tomara diluido con un poquito de agua, pero Y no, me lo tomo caliente. a pelo. Ajá. Quiero decir, pero en esta serie de situaciones, digamos, puede tener una naturaleza fría, pero ese mismo alimento, esa misma sustancia puede tener otras propiedades que te interesen también, ¿no? Quiero decir, Y las tiene, ah, es muy, evidentemente es muy, muy depurativo, desintoxicante. A ver, yo soy fumadora, tiene mucha vitamina C y a mí me viene muy bien, claro, pero no lo tomo para eso. O sea, eso es ya, como ya. de casualidad. O sea, dice, mira, Ujú, y además fíjate qué bien, vale. pero en Pero realidad no, ese, y es perjudicial nada más levantarte en ayunas, meterte un alimento ácido así a pelo, es una agresión tremenda. pero yo entiendo que eso no lo has tomado toda tu vida. Eso habrá habido un momento que hayas iniciado y el tema es, ¿tú notaste cambio? Es decir, Pues fue hace unos ¿notas años, algún efecto? pues fíjate, ¿No? fue hace unos años y fue en casa de unos amigos Ujú, que ellos tenían la costumbre y ellos en vez de tomar zumo de limón solo, mezclaban limón con naranja en ujú, verano. ujú. Entonces mezclaba limón con naranja y lo probé. Digo, uy, qué rico está esto. Ujú. Y después cogí y se me ocurrió, digo, voy a hacerme uno solo con limón. Y me gustó más todavía. Pero realmente ellos lo tomaban, lo que tomaban era en vez de solamente naranja o solamente limón, ellos lo tomaban limón con naranja y le ponían hierbabuena. Y aparte eso, luego el limón tiene propiedades alcalinizantes, ¿no? También, sí. Quiero decir que... vale. Sí, es un antioxidante fantástico también. Ujú, vale. Es como todo lo que hablábamos al principio. No existe un alimento perfecto. Y Ujú. luego, aparte, en función del estado fisiológico de cada uno, pues puede ser cosas que le convengan más o que le convengan menos. O sea, per se, a nadie un zumo de limón en ayunas no te va a matar, pero Sí. evidentemente es muy agresivo en la mucosa gástrica, perdón, Ujú. para todo el mundo. Seguro, o sea, depende porque precisamente el limón era uno de los que tenían propiedades porque, bueno, en cierto modo otras, quiero decir, tenías saciedad de estómago y el limón te alcalinizaba, ¿no? No, pero me refiero según lo tomes. O sea, tú te coges, te levantas por la mañana sin nada en el estómago, lo primero que le echas es Sí. eso, Ujú. es un poco agresivo. Vale, vale. Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, para o sea, lo del tema de la alimentación hay que tomarlo como de una manera no muy flexible, sino muy con una visión muy de conjunto. Tengo una paciente con intolerancia a la lactosa que fue Ujú. diagnosticada y me vino
ya le habían hecho las pruebas y hace unos años, no hace demasiado, se desarrolló otro test para ver la intolerancia a la lactosa que te decía el grado de intolerancia que tenías, si era muy alto, era medio o era leve o moderado. Entonces, ella lo que quería, dice, es que Ana, yo no me quiero quitar de los lácteos del todo o tomar lácteos sin lactosa porque no me saben igual. Entonces, lo que hicimos es una pauta de reintroducción de la lactosa paulatina. Entonces, ella ya estaba limpia, como si dijéramos. O sea, ya no tenía nada, o sea, ya llevaba mucho tiempo sin tomar nada de lactosa. Entonces, empezamos y yo hice un cálculo de alimentos. Hicimos una primera semana introducir 5 gramos de lactosa diarios. Yo miré los alimentos que podía tomar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú estos 5 gramos de lactosa, si se los pones en un vaso de leche por la mañana, le dan los 7 males. Ya, claro. Pero ¿qué es lo que puedes hacer? Si tú a ella le pones un café con X mililitros de leche, pero antes ha tomado alimento sólido, a media mañana le dices un poquito de pan con un poquito de mantequilla, siempre con alimentos, y tú fraccionas estos 5 gramos a lo largo de las 5 comidas, no le dan los 7 males. Y esto ya se está haciendo. Imagínate que fue lo que ocurrió a ella. Los 5 gramos me los toleró. Pasamos a los 8. Hice lo mismo, pero aumentando, pero siempre con estas pautas, distribuido los 8 gramos de lactosa en todas las ingestas y siempre combinado con alimentos. Siempre, o combinado con otro tipo de alimentos. No tomarse medio vaso de leche, sino cortar, por ejemplo, el café con un poquito de leche o mantequilla, pero con pan o con pan y mermelada o lo que fuera. Queso, vale, queso, pero queso, por ejemplo, un trocito de queso importante, quesos que fueran frescos, que no tuvieran mucha grasa, ¿vale? Que no quesos muy, muy grasientos, que también tenían un poquito de lactosa. Pasamos a 8, también me la toleró. Y en 10, ya 10 no me lo toleró. Los 10 gramos ya no. Y se suponía que era intolerante a la lactosa. Pero ella ahora mismo puede tomar, ella toma ahora mismo 8 gramos, bueno, hace tiempo ya que no la veo. Me imagino que estará bien, no ha vuelto a llamarme o a lo mejor no está bien y no me ha llamado. Pero ella ahora mismo toma 8 gramos de lactosa diarios. Pero de esta manera. Sí, sí, claro. Es un poco a lo que vengo a decir del tema del limón. Que según cómo lo tomes, pues puede ser más o menos agresivo, teniendo en cuenta las características en sí del alimento, sus propiedades. Sí. Bueno, pues, ¿por qué dijimos que en este caso de insuficiencia de yin de riñón valen las semillas y los cereales? Ten en cuenta que todos, o sea, tanto las semillas como los cereales tienen afinidad por riñón también. Vale. Vale, vale. Listo, gracias. De nada. Es algo que hago muy bien, pero no lo hago porque soy muy profesional, es que me encantan las algas y como muchísimas algas, pero lo hago porque me gusta. Por ejemplo, mira, Jackie, ya que estás ahí, tenemos una insuficiencia de chi de riñón. Están indicados los alimentos dulces y tibios, dulces, tibios y neutros, y salados, neutros y tibios también. ¿Por qué? Pues como habíamos visto antes, los dulces son energéticos, son los que elevan el chi en cualquiera de los casos, ¿no? Vitalizan el chi.
y salados porque tienen afinidad con el riñón, son elementos que potencia y que ayuda al riñón. Y luego ya yo pienso que siempre lo neutro y lo equilibra mucho más que irte a los extremos. Efectivamente, y tibios. Tibios, claro, que en cualquier tipo de insuficiencia, de síndromes o patologías, los extremos no son buenos. Claro, y además hay que tener en cuenta también que tenemos una insuficiencia de chi o una insuficiencia de yin, que normalmente el paciente te va a referir frío. O sea, van a ser personas que están destempladas. Violeras, claro. Sí, sí, cierto. ¿Vale? Sí. A ver, Ricardo, tenemos a alguien con una insuficiencia de yin de riñón. Y nos dicen que tenemos que tomar alimentos dulces y salados neutros. Y evidentemente deberíamos evitar los de naturaleza caliente o muy fría. Vale, pues los dulces, bueno, aunque no haya insuficiencia de chi, sería también un poco por tonificar el bazo, ¿no? Que también acaba afectando a los líquidos orgánicos. Aquí más por tonificar en general la energía. Ten en cuenta que si nos falta yin de riñón, o sea, es como si dijéramos alimentos vigorizantes, tonificantes. ¿Vale? Alguien que le falta yin de riñón es una persona que no puede con su vida. Vale, eso quizás lo tenía un poco más asociado a insuficiencia yang de riñón, pero sí, también. También. No, también. Porque como ves, si vamos a la insuficiencia de yang de riñón, ves que son dulces también. Sí. Vale, luego el tema de salados, bueno, son los que tonifican el riñón. Y el neutro y no ir a lo mejor a lo tibio sería pues como falta yin, pues bueno, para buscar el equilibrio de si nos vamos a los tibios quizás se agote un poco más todavía el yin que ya está en insuficiencia. Perfecto. Ese es el razonamiento, Ricardo, ese es el razonamiento, exactamente. Ese es. Y, por ejemplo, podemos terminar con Marta con la insuficiencia de yang de riñón. Vale, pues igual, los alimentos dulces porque tonificarán el chi y serán vigorizantes, así nutritivos. Justo. Salado, por supuesto, por el tropismo, la afinidad por riñón. Y en general eso, más bien neutros, tibios, templados, o sea, un poco más, porque como lo que tiene es insuficiencia de yang, ¿no? De ese calor, digamos, pues tiramos más hacia lo tibio. No daríamos fríos ni frescos. Justo. Y luego, pues igual, el evitar alimentos de naturaleza fría y fríos de temperatura, hombre, claro, porque si no, encima que te falta yang y le metes algo frío, es que ya no va a calentar nunca. Claro, evidentemente. ¿Os dais cuenta que es de sentido común, que no hay que estudiarlo? Es que es mejor hacerlo así, porque me pongo yo a leer y me pongo a leer diapositivas y es que yo creo que es una bobada. Yo he preferido hacerlo así porque ahora mismo ya con los razonamientos que tenemos, nos pongan ahora mismo el síndrome que nos pongan, lo vamos a saber hacer. Lo vamos a saber hacer. Sí. Vamos a saber hacer. Bien, pues ya el siguiente es hígado, pero... Perdón. Lo que vamos a hacer, porque son las 12:05, vamos a hacer el descanso ahora y volvemos a las 12:10, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pues muchísimas gracias.